quiero saludar en esta parte del programa a Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trend, analista político, columnista. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idiana, por estar contigo y con tu audiencia. Un placer, y con tu equipo de producción. Hoy quiero tomar esta frase que escuchaba en la nota de Oliver, que dice que hay quien señala que la oposición le estaría dictando la agenda al madurismo. Y quiero comenzar por allí porque sería la primera vez que esto ocurre en muchísimo tiempo. ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente. El liderazgo de María Corina Machado ha dejado desubicado al régimen de Maduro y por lo tanto no sabe cómo enfrentar esa gran popularidad que hoy tiene y que realmente se identifica el pueblo con ella como con una esperanza, con un liderazgo realmente en la que va y amenaza fuertemente la permanencia del régimen de Maduro en el poder. Antonio, es una pregunta que hago continuamente y todavía hay quien se sorprende, sobre todo cuando estás fuera del país y se plantea este tema sobre la mesa, ¿no? Hay una posibilidad cierta y muchos o muchas de las personas que conozco y muchos analistas piensan que sí, como tú, por ejemplo. Sin embargo, te la vuelvo a hacer. ¿Hay una oportunidad cierta? En este momento hay una posibilidad cierta ante un evento electoral en la que los elementos que están sobre la mesa con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado le sacan una diferencia en las últimas encuestas a Maduro de 3 veces lo que Maduro tiene. Si Maduro tiene 20, el mundo tiene 60% de la opción. Y la alta participación de un 75-80% de la población indica que Maduro tiene muy poca posibilidad para hacer un megafraude. Por lo tanto, hay una alta posibilidad en términos electorales. Lo que ocurre que ante ese escenario, ¿verdad?, Maduro se siente amenazado y buscaría alternativas, escenarios alternativas como para ver cómo suspender esta elección. Tan cierta es esa posibilidad que lo que acabas de decir, esa hipótesis de una suspensión del acto electoral, es la posibilidad que estaría barajeando el régimen a sacarse alguna figura del sombrero de copas, que no sería precisamente ya invalidar la candidatura de González, porque la han dejado correr demasiado. Es decir, invalidarla a estas alturas quedaría como muy mal, tendría un costo político altísimo para el régimen. Totalmente, y además recordemos que es el escenario que ha sido recomendado también por sus aliados como Lula da Silva y Petro, presidente de Colombia, en la que ven que la solución en Venezuela es a través de una elección y que Edmundo González Urrutia es el candidato de la oposición. Recordemos aquella famosa declaración de Lula que se encontraba extraordinariamente impactado, creo que usó, estoy parafraseando ahí, ¿verdad?, que era extraordinario que la oposición estuviera alrededor de Edmundo González Urrutia. Entonces, sí, sería el costo para poder ahorita sacar al mundo del juego político sería muy alto. Entonces, las opciones del megafraude, que es otro que tiene, se le complica mucho por la alta participación, la alta motivación de la población de salir de ese régimen y por lo tanto tampoco es lo que le está quedando como opción es precisamente suspenderla a través de un estado de excepción, un estado donde tendría que buscar un conflicto externo para poder decretarlo. Antonio, cuando hablamos de estado de excepción hay que buscar una razón. Hay informaciones que señalan que habría movimiento de unidades hacia el territorio en disputa con Guyana.
¿Crees que esta es la hipótesis que se está planteando? Y te lo pregunto directo porque lo has asomado en tu último artículo. Actualmente, el mejor escenario que tiene Maduro es ver cómo lograr una confrontación con Guyana en términos de plantear lo del Esequibo. Y con eso hacer una cortina de humo. De ahí han venido desplazando, según el Centro de Investigaciones Internacionales Estratégicos, aquí en Washington, CSIS, por imágenes satelitales se han visto desplazamientos de fuerzas militares y que cada vez concentran más en la frontera con Guyana. Y en ese sentido han venido desplazando no solamente tanquetas, sino también artillería, buscando cómo crear ese escenario que le permita crear unas condiciones que inmediatamente decrete el estado de excepción y por lo tanto bajo ese decreto no puede darse las elecciones como lo vimos en Ucrania con Volodymyr Zelensky en noviembre del año pasado, que ante el estado de conflicto frente a Rusia suspendió las elecciones presidenciales. No solamente las suspendió, sino que todo aquel que no estuviese enmarcado dentro de ese apoyo a el apoyo patriótico en términos de la lucha contra Rusia, fueron sacados del juego electoral y esos partidos políticos que se identificaban fueron prorrusos, fueron sacados del sistema. Entonces sería una jugada donde le permite no solamente crear un estado de excepción, sino también sacar del juego a aquellos que él considera que hoy en día no están con la propuesta de reclamar el territorio vía una acción militar. Claro, pero digamos, tienen que inventarse el conflicto, es decir, tenemos semanas, meses, no hay una confrontación en este momento con Guyana, tendrían que provocarla de alguna manera. Totalmente, ahí yo lo que he estado viendo, ellos hicieron mucho alarde del puente que conecta la isla de Anacoco con territorio firme en el lado del estado Bolívar. Entonces, una acción de saboteo al puente les permitiría a ellos tener una excusa para decir que había una agresión y, por lo tanto, plantear un escenario con el que estamos hablando. Y sabemos que ellos tienen vínculos con grupos irregulares como el ELN, que está en la zona de Bolívar, donde controlan el oro, y que podrían ser un mecanismo para poderlo hacer, porque definitivamente necesitan una justificación para que entonces internacionalmente se pueda, entre comillas, creer que realmente hubo una agresión en parte del territorio venezolano. Claro, la pregunta que viene en este momento es, ¿sería creíble para la comunidad internacional un conflicto buscado, creado con Guyana? Es un juego muy peligroso por parte de Maduro. Yo creo que es una de sus últimas cartas dentro de esta desesperación que tiene ante no poder controlar el evento electoral. Yo creo que en ese sentido perdería mucho apoyo porque Guyana hoy tiene el respaldo de Petrocaribe, tendría problemas con los países del ALBA, tendría conflicto también con el mismo Lula, con la CELAC, la misma China que tiene intereses en Guyana. Entonces creo que si ese escenario se llegase a ocurrir, tendría unas implicaciones para el régimen de Maduro que es mucho más grave que si hoy empiezan a negociar una transición que no quieren aceptar en este momento. Antonio, quiero compartir contigo y quiero compartir con nuestra teleaudiencia. Esto que acabas de plantear es gravísimo. Es decir, yo no sé si sería creíble o no sería creíble. Yo creo que es que nadie puede creerse un conflicto con Guyana. Es decir, nadie puede creer que un conflicto con Guyana sea cierto. Simplemente sería una excusa del régimen, una excusa de Nicolás Maduro para no ir a un proceso electoral que sabe que tiene perdido. Que no puede inventarse un megafraude, porque un megafraude nadie lo va a creer, ni adentro ni afuera. Cuando son las concentraciones de Maduro son solitarias.
Es decir, hay que llevar a la gente empujada. Hay que llevar, no sé qué estarán regalando, pero las concentraciones del otro lado, son algo que ha impactado absolutamente. No podría ser creíble. Pero hablando de concentraciones, quiero compartir contigo y con la teleaudiencia este video que nos acaba de llegar en este momento de María Corina y Edmundo González convocando para el día de mañana. Veamos. Queridos venezolanos, hemos estado trabajando aquí organizando todo para mañana en nuestro encuentro en La Victoria, la ciudad natal del mundo. Mis queridos paisanos, los esperamos mañana a las 10 de la mañana en lo que será nuestro primer recorrido por Venezuela. Todos a La Victoria. A 72 días de las elecciones, como lo marca nuestro contador allí en pantalla, significado de este evento que será el primero en el que ambos van a estar juntos. Es el primero que va a marcar la derrota electoral de Maduro, porque venimos de Trujillo, donde esos grupos que movió el régimen para la concentración que tenían ellos, Jorge Rodríguez, cuando vieron a María Corina se detuvieron y tomaban fotos. O sea, quiere decir que no están con ellos en ese sentido. Van por lo que le están dando, como dijiste. No sabemos, pero por lo que le dan, pero no están con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Mañana va a haber, podemos poder asegurar, un evento que nunca se había visto en La Victoria, porque va el candidato a su ciudad natal y va con toda la emocionalidad que trae hoy ese pueblo que está identificado con María Corina Machado. Seguro que va a ser descomunal y va a poner va a darle mucho más miedo al régimen. Y por lo tanto, el escenario de la suspensión de las elecciones empieza a empezar a coger mucha más fuerza. Porque ellos sí han dicho algo. No están dispuestos a entregar ni por las buenas ni por las malas. Entonces, las buenas son las elecciones. Las malas sería a través del conflicto con Guyana, porque a la final yo veo que van a entregar, porque hoy tienen un rechazo de cada 8, yo creo que se debe estar aproximando ya casi a 9 de cada 10 venezolanos, porque el pueblo decidió cambiar y no hay forma como convencerlo para retornar nuevamente a esa conexión con el régimen de Maduro. Bueno, aparte, por otro lado, recuerdo siempre parafrasear una canción de salsa, creo que es de Maelo, que dice: no hay cárcel para tanta gente, Antonio, ni siquiera con represión, porque es que no caben. No cabe. Recordemos que aquí, según información compartida por la periodista Anito Pérez Osuna, está viendo que están llegando milicianos a Caracas, ¿no? a la Rampa 4 en la madrugada. Ellos esos movimientos los hacen siempre en épocas de elecciones, porque la plaza que ellos tratan siempre de proteger es Caracas, porque saben que si Caracas se monta lo que se ocurrió el 11 de abril con una gran concentración, generalmente no aguanta la presión y allí pues cede el poder que está en Miraflores. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos están viendo realmente un escenario donde van a necesitar seguro tener refuerzos, porque si están desplazando fuerzas militares para la frontera con el estado Bolívar-Guyana, en Guyana, el Plan República, que cuida todo lo que es la elección el 28 de julio, no está quitándole fuerza para ese ejercicio que le corresponde siempre a las Fuerzas Armadas. Entonces, podríamos estar viendo un escenario donde desplazan fuerzas, no están con el Plan República suficiente. Y recordemos entonces que el escenario, por eso digo, están debilitando el Plan República y concentrándose en Guyana. Entonces, algo están tramando y están buscando cómo poder mantenerse en el poder. Antonio, qué gusto tenerte como siempre. Gracias por acompañarnos y gracias por tu análisis.